Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Estamos de regreso en este programa especial, un recuento del 2019, un año histórico, sin duda alguna. Es parte de los privilegios que nos da este oficio de ser periodistas. Vemos historia, a veces no la que quisiéramos ver, pero siempre historia. Sí, además que fue sorprendente porque no se esperaba que la política en Venezuela se desarrollara de la forma en que se desarrolló por lo menos los primeros meses. Así es. Y después del 23 de febrero, que fue la entrada de la ayuda humanitaria, bueno, el intento de entrada de ayuda. Sí, la no entrada. Juan Guaidó emprendió una gira internacional improvisada y esto yo lo vi ahí el 23 de febrero porque como pensaban que iban a entrar, no sabían que iban a emprender ese viaje y recuerdo muy bien que al equipo empezaron a decirles, no, mira, vamos a tener que viajar. Entonces ahí yo vi, viajemos, vamos a tener que ver el momento en que vamos a ir a hablar con presidentes por el continente. Bueno, hicieron una gira internacional, sin embargo no van a los Estados Unidos, sorpresivamente, pero sí van a Paraguay, mira tú. Y después de eso, Juan Guaidó logra volver a Venezuela. Había una gran incertidumbre sobre si le iban a permitir entrar, pero lo dejan entrar. Pero esa entrada, que fue triunfal, fue bastante emotiva, finalmente se ve empañada porque llegó un momento muy duro, que fue el apagón nacional del mes de marzo. Sí. ¿Cómo lo vivieron ustedes eso? Bueno, nada, nosotros, tecnológicamente, aunque estemos en el primer mundo, si en Venezuela no hay luz, pues nosotros la mitad de la información de los entrevistados, etcétera, lo tenemos allá. Y recibíamos, eso sí, con muchísimo dolor y angustia lo que le estaba pasando a la gente, ¿no? Recuerdo un caso en particular de una señora que me contó cómo se había muerto su esposo y que se había muerto en la casa y ella había tenido que alumbrarlo con unas velas para verlo morir y que después hubo que esperar 2 o 3 días para poderlo bajar porque estaba en un piso muy alto. Bueno, pasaron cosas muy dramáticas durante esos días y bueno, después han venido, los apagones han continuado, lo que pasa es que no tan graves y tan difíciles como fue ese, ¿no? Marianela Salazar, por cierto, también hizo una crónica verbal aquí en el programa de lo que se estaba viviendo. Así es. Yo creo que ese es uno de los momentos más importantes porque habla de la desesperación que sintió el pueblo en esos días y sobre todo de la destrucción del sistema eléctrico que tuvo el chavismo a lo largo de estos años y finalmente la ocasionó, aunque ellos dijeron que había sido un ataque cibernético y no sé cuántas cosas, pero bueno. Y tú sabes que yo creo que ese apagón contribuyó a lo que tú dices de la desesperación de la gente, a cegar un poco a la gente, a sentir que si no era Guaidó no iba a haber luz más nunca, algo sí, metafórico, pero que fue así. La gente dijo, qué desesperación, Guaidó es el único que nos puede sacar de esta oscuridad y ahí empezó el mesianismo que afectó tanto a la ciudadanía. En esos días también empezó la ruptura entre Juan Guaidó y María Corina Machado porque ella le decía que ya era el momento, como lo dijiste tú en el programa del 23 de febrero, es el momento de activar el 187.11, el TIAR, y no, se resistieron a hacerlo en ese periodo y fue lo que ocasionó una separación entre ellos dos que duró por lo menos hasta cuando estamos haciendo este programa. Exacto, no había. Sí, sin embargo, ya en ese momento había preocupación porque obviamente él se aleja de este sector de la oposición, pero se acerca mucho a otros que no parecían dar buenos augurios. Y esto fue lo que comentó Patricia sobre esa gente que seguía rodeando a Guaidó. Y hay personas que justifican, y entre ellas a veces me encuentro yo, que justifican a Juan Guaidó diciendo que, bueno, que si él no hace concesiones políticas, entonces no puede avanzar. Pero ¿saben qué? Va a llegar un momento en que ante los resultados adversos, producto precisamente de estas decisiones intervenidas por los colaboracionistas, ya no se va a poder exculpar más a Juan Guaidó, porque entonces estaríamos haciendo el mismo papel de quienes dicen que la culpa es de Maduro, pero no de Chávez. Ahí vamos a terminar en eso, ¿no? Bueno, pero esas designaciones en el exterior, por ejemplo, las está haciendo gente como Manuel Rosales y Henry Ramos Alú. Estos dos personajes que creemos que ya salieron del juego. Bueno, hay gente que de manera errada cree que los colaboracionistas ya salieron del juego. Y yo tengo que decirles la verdad. Siguen en el juego y siguen tomando decisiones.
Hoy, como nunca, Henry Ramos Alup está decidiendo el juego. Bueno, ahí comenzó nuestro desastre, porque hasta este momento es la mano que mece la cuna. Henry Ramos Alup, a pesar de estar metido en hechos de corrupción gravísimos, sigue incólume ante la opinión pública, ante las investigaciones, sigue siendo el partido o manejando el partido que nos va a llevar a unas elecciones del lado de la oposición. Y a pesar de que le cayeron, no solamente en este momento, sino después, muchas críticas a Guaidó por ese acompañamiento, nunca no solamente se separó de Henry Ramos, sino que cada vez eran más frecuentes sus apariciones públicas, sobre todo en los eventos de Acción Democrática, los eventos electorales de Acción Democrática, lo cual quiso decir que ya había un pacto. ¿Y esto fue? ¿Qué fecha fue esto? Esto fue en marzo. Ya en marzo había el pacto con Henry Ramos Alup, con lo peor de la oposición. Así es. Uno de los invitados más interesantes en este año fue César Vidal. Dios. Pues bueno, él en marzo, justamente poco después de esto, dio una entrevista aquí en Agárrate y dijo cosas muy interesantes. Vamos a escuchar. Mi pregunta es si hay posibilidades con el escenario y con los protagonistas que tenemos en este momento, ¿se puede salir de un régimen como el de Nicolás Maduro? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varios puntos de inicio que no eran buenos pasos y por lo tanto es muy difícil que lleguen a un buen fin. El primero es las condiciones en que se nombra Guaidó. Guaidó es un pacto dentro del legislativo de Venezuela que para que Guaidó pueda nombrar gobierno y convocar elecciones se tiene que ir antes Maduro. Claro, esto es ridículo, se mire como se mire, pero eso es lo que pactan las fuerzas de oposición. Ahora bien, en estos momentos, cada día que pasa a favor de Maduro. Es decir, la oposición es una oposición que yo no sé el tiempo, por ejemplo, que va a poder mantener las embajadas en el extranjero y quien pague esas embajadas el tiempo que va a querer seguir pagándolas, por ejemplo, y es una oposición que no está más fuerte cada día que pasa, por el contrario se debilita, porque hay una más que razonable desilusión de los venezolanos que están padeciendo esta situación. Entonces, fundamentalmente, para mí la idea es clara. Mientras el nervio del dinero sea algo que sigue ingresando Maduro, Maduro se va a mantener. Es más, la jugada de Maduro es vamos a alargar esto hasta las próximas elecciones y en las próximas elecciones ya se verá. Y si además consigo liar a las fuerzas de oposición para que vayan a las elecciones, bueno, esto ya va a ser, porque si esto ya va a ser maravilloso. Claro, eso es lo que va a pasar. Y entonces esto continúa. Iremos a otras elecciones con la misma gente en el CNE, con Úrsula ahí, con Tibisay Lucena, etcétera. ¿Qué tal? Yo me imagino que a ustedes les costó muchísimo decidir cuáles de los sonidos de César Vidal escoger, ¿no? Fíjate que absolutamente es cierto todo lo que dijo y bueno, sobre todo el tema de que la jugada de Maduro era alargar hasta las próximas elecciones y fíjense, ¿qué hay en este momento en Venezuela? Un régimen fortalecido que estaba débil, casi en el piso, casi caído en enero del 2019, ahora están fortalecidos. De hecho, fueron a una consulta popular el 1 de diciembre y la ganaron abrumadoramente y así va a pasar porque ahora del lado de la oposición hay un liderazgo que está absolutamente desprestigiado y ya quien no quiere a Maduro tampoco quiere saber absolutamente nada de lo que está dirigiendo la oposición. ¿Quién gana ahí? Maduro, por supuesto, que va a manipular las elecciones como le dé la gana. Y en ese tiempo empezó, bueno, obviamente el tono crítico hacia Juan Guaidó en el mes de marzo y pasó algo curioso porque empezaron a llegarte muchos mensajes en esos días y hubo uno particularmente que quisimos rescatar que desencadenó otro escenario, pero bueno, vamos a escuchar primero el mensaje que te mandaron. Hola Patricia, tú no me conoces porque soy una fulana de tal más que vive en Venezuela. Quiero como ciudadana venezolana que, por favor, contribuyas con el plan de Guaidó y Leopoldo para sacar al tirano. Estoy realmente cansada de tener que subirle el ánimo a todos los que están a mi alrededor cada vez que tú hablas. Parte del plan es mantener a la gente motivada y tú no contribuyes para nada en eso. Al contrario, has hecho que mucha gente deje de confiar en Guaidó y que hablen mal de él. Ya tendrás tiempo cuando salgamos de Maduro y sus 40 ladrones para criticar y denunciar a quien tú quieras.
Yo no creo que ni Ramos Alup, ni Marrero, y menos Borges, tengan suficiente poder para hacer que Estados Unidos y 50 países más desistan de ayudar a Guaidó, y tampoco creo que Guaidó sea tan estúpido para no saber lo que hace, y eso lo demostró juramentándose el 23 de enero sin avisarle a nadie. Recuerda que al amigo hay que tenerlo cerca y al enemigo más. Así que para terminar, o colaboras con el plan para sacar a Maduro, o nos das un cuartico en tu casa a todos los venezolanos que tendremos que irnos de Venezuela cuando el plan fracase. Gracias por leerme y espero me entiendas. Saludos, Elizabeth Afonso Pereira. Bueno, Elizabeth Afonso Pereira, el cuarto de mi casa está a la orden. Déjame decirte que le doy gracias a Dios de no haber participado en el plan de Leopoldo y de Guaidó, porque era un plan que traicionó al país. Y la verdad es que hoy me sentiría muy mal como periodista si yo hubiera servido para entusiasmar a la gente con algo que precisamente era el plan contrario a lo que se le había vendido al ciudadano. Así que yo quisiera que volvieras a leer tu carta 1000 veces, quisiera que te volvieras a comunicar conmigo, y si necesitas la habitación, pues está a la orden. Bueno, ese día lo que sucedió fue que hubo una tarima en la cual Juan Guaidó se dejó ver con Enrique Capriles, con Manuel Rosales, Henry Ramos Alup, Stalin González, Edgar Zambrano, y bueno, todo este liderazgo. Y entonces hiciste un análisis que finalmente fue bastante polémico, en parte por el título, ¿verdad? Que no fue culpa mía, el título lo hizo Roberto Betancourt. El título de ese programa fue Juan Guaidó en caída libre. Sí, Dios mío. Y esto fue parte de lo que se dijo. Dime tú si la hora y cuarto que estuvo hoy Juan Guaidó hablando, en esa hora y cuarto no hubo suficientes frases, suficientes expresiones, planteamientos, para que uno diga, bueno, ¿qué es esto? ¿En dónde estamos parados? ¿Cuál era el plan original? ¿Para dónde nos llevan? Entonces, no me pidan que me calle y que no reaccione cuando me doy cuenta, cuando por mi análisis y por mi oficio cotejo situaciones y me doy cuenta de que hay un país ahí que va a seguir pasando trabajo, hambre, necesidad, muerte y oscuridad. Que este señor Juan Guaidó se haya rodeado para anunciar una operación que supuestamente la meta de esa operación va a ser la libertad. Que se haya rodeado de tanta gente repudiada, cuestionada, gente que tiene un historial de negociación. ¿Qué le da a pensar al ciudadano? Dígame Luis Florido, que aparece también ahí. Bueno, ese fue el programa que atrajo todo el odio hacia factores de poder, incluso anunciantes se fueron de aquí porque recibían mensajes hasta amenazantes. Y ahí fue que se desataron los laboratorios pagados de Voluntad Popular para intentar que nosotros nos calláramos. Y pues no, yo te repito, Jovel y bueno, a nuestros seguidores de Factores de Poder, que yo no me arrepiento de haber dicho eso en ese momento. Sí le reclamé a Roberto, ¿por qué titulaste así? Porque de verdad que fue abrumador. Los insultos fueron amenazas y todo. Incluso recuerdo uno en particular de una mujer que me dijo, ojalá que se te pudra el vientre. Yo no tengo vientre, ya tuve una hija y no tuve más. Y no sé qué me quiso decir con eso, pero he recibido muchos mensajes de personas que me dicen, yo fui la que te dije tal cosa aquella vez, estoy arrepentida, etc. La verdad es que yo hubiera querido que la gente en ese momento hubiera frenado o se hubiera detenido en el punto de pensar quiénes eran los que realmente estaban rodeando a Guaidó en ese momento, lo que significaban, lo que habían significado para entorpecer la salida del sistema de gobierno, y pues tomaran en función de eso pues la decisión de exigirle a Guaidó. Pero no, había una cosa como un mesianismo, una adoración, y yo lo que le decía al ciudadano era, abran los ojos y sean ciudadanos, compórtense como ciudadanos, ellos son nuestros empleados, nosotros no somos sus súbditos. Pero bueno, ahí comenzó pues la guerra de factores de poder pública y la privada que tenemos nosotros aquí, que nos debatíamos todos los días entre seguir
o no seguir, ¿no? ¿Ese debate existió de verdad? No, claro, porque había mucha angustia hasta económica, ¿sabes? Porque, bueno, ¿cómo seguimos si nadie se nos quiere acercar, si somos así como pero bueno, te digo, nosotros somos un grupo de periodistas que estamos comprometidos simplemente y seguimos y gracias a Dios lo hicimos. Pero fue muy fuerte, fue muy duro. Y bueno, en esa tarima lo que se anunció fue la Operación Libertad, que lo que entendimos, aunque nunca hubo claridad, pero digamos que lo que habíamos entendido era que sería una marcha masiva hacia Miraflores. Y el 3 de abril ocurrió, bueno, algo que aquí en Factores de Poder fue relevante, que fue el último programa en el que participó Marianela Salazar. Y eso, bueno, hoy vamos a decir qué fue lo que pasó ese día, pero primero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marianela Salazar en esa última intervención. Estamos aquí, y tengo que decírtelo, estamos aferrados a una tabla de salvación que se llama Juan Guaidó, presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, todos estamos haciendo votos porque él pueda cumplir con sus mantras del cese de la usurpación, de un gobierno de transición para unas elecciones libres. Entiendo, porque ya te escuché, que él alteró en unas declaraciones ese mantra y empezó por la última de elecciones libres. Bueno, él mismo sabe que él no puede hacer elecciones libres sin sanear el Consejo Nacional Electoral y que eso no es soplar y hacer botella. Ese es el último paso para tener efectivamente la recuperación de una democracia. Yo quiero pensar, lógicamente, que alteró inconscientemente el orden de su mantra, de esos mantras, como le llamamos aquí, porque está sumamente presionado por las amenazas que se ciernen sobre su persona. Bueno, yo he repetido 1000 veces, soy periodista por Marianela Salazar, a pesar de que todo el mundo cree que es porque soy hija de Rafael Poleo. Fue mi inspiración y te voy a decir una cosa, ese día fue un día muy duro para mí, a nivel emocional y a nivel profesional, porque Marianela es como mi hermana mayor. Marianela ha sido mi mentora en muchas cosas, ha sido mi disco duro en trabajos de investigación importantes que yo sentía riesgo. Por ejemplo, el caso Montesinos, yo le contaba a Marianela las cosas por si me pasaba algo, ella supiera lo que estaba pasando. Es una de las personas en las que más confianza he tenido y sigo teniendo. Ese día, antes de entrar en la entrevista, que ella estaba todos los miércoles, tuvimos un encontronazo, una discusión, que por supuesto no salió en cámara, en la que ella me decía que yo no debía haber hecho lo que había hecho con el programa de Guaidó en Caída Libre, que yo no podía hacer eso, que teníamos que apoyarlo porque él era la única salida que había para Venezuela, y yo se lo discutí, le dije, no podemos decir que es la única salida porque entonces tenemos que enterrarnos, porque ya yo sabía que Guaidó no iba a hacer nada. Y cuando ella dice esto en el programa, lo de la tabla de salvación, pues yo no se lo discutí, yo en cámara no le discutí porque además yo respeto a cada uno de los invitados que tengo aquí su opinión, no me voy a poner a discutir eso con ellos, pero la verdad es que cuando tú te aferras a una tabla de salvación y de repente te pasa otro al lado, pues descuidas la que está al lado y de repente esta se rompe y te ahogas, claro. Si no tienes una alternativa, ¿no? Un plan B. Ella dejó de aparecer aquí en el programa no fue porque la dejamos de llamar, fue una cosa que como nos conocemos ella y yo tanto, sabíamos que era mejor dejarlo así. Yo te voy a decir y voy a confesar que lo que quise además fue protegerla, porque yo decía, ella va a seguir durante un tiempo apoyando esto a pesar de todo, porque fíjate que ella dice en ese momento que Guaidó cambió el orden de los factores, fue por... Inconscientemente. Yo sabía que había sido conscientemente, ya eso estaba hablado con las personas que lo estaban rodeando ahí. Y yo expliqué, repito, vean el programa del 2 de diciembre, donde expliqué por qué ellos no quisieron salir del régimen de Maduro, por qué ese grupo, por qué Guaidó y la gente que lo rodeó y que lo rodea no quiere salir de Maduro, ¿no? Bueno, yo más bien quise protegerla porque yo dije, después todo el mundo le va a sacar el apoyo que le dio a Guaidó, ella se va a sentir mal a lo mejor por habérselo dado cuando venga lo que va a venir, que es el descubrimiento de cada uno de estos factores y pues simplemente ella
dejó de salir en Agárrate, pero no deja de estar en mi corazón, en mi vida, en mi mundo, porque imagínate, eso sería imposible. Marianela es una persona proba, lo puedo decir, no de otros periodistas que se prestaron para esto. Marianela vive de su trabajo aún, a pesar de la edad que tiene. Marianela es una mujer realmente digna, y yo no me arrepiento de haberla visto un día cuando yo era una niña todavía y decir, yo quiero ser como ella. Así que esa es la explicación que te puedo dar. Que seguramente ella está viendo. Ojalá, sino que se la den, porque es así. Así es. Bueno, siguieron pasando los días dirigiéndonos hacia ese 1 de mayo y a pesar de que las cosas estaban bastante complicadas en ese momento, aquí, por ejemplo, no se dijo que no había que salir a la calle. Y esto fue lo que dijo Patricia al respecto del 1 de mayo. ¿Qué opinas tú? Porque estamos a apenas días del 1 de mayo. Y yo creo que esa convocatoria es importante, la convocatoria del 1 de mayo. Yo creo que los ciudadanos, a pesar de los pesares, debemos participar y hay que movilizarse. El 1 de mayo hay que estar ahí, que no quede por el ciudadano y que el liderazgo esté haciendo lo que está haciendo mientras el ciudadano está simplemente haciendo radiografía de todo y tomando decisiones. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? ¿Tú sabías lo que se estaba preparando? Bueno, yo sí, yo lo que sostenía ahí era que el ciudadano tenía que actuar por su cuenta y el activismo ciudadano pues tiene que estar independiente de lo que el liderazgo esté haciendo, porque el ciudadano se va a quedar ahí, ese liderazgo va a pasar, claro, pero el ciudadano sigue siendo el mismo. Pero tú sabías que se podía adelantar la jugada el 30 de abril, ya con respecto a lo que iba a pasar, ¿sabías No, la verdad algo? es que eso yo no lo sabía. Yo sí tenía información de que el 1 de mayo sí venía un movimiento militar. De eso sí lo sabía. Jamás supe ni tuve idea de que eso se iba a adelantar al 30 de abril. Y que Leopoldo iba a estar ahí metido. No, para nada. De hecho, eso nos madrugó a todos, porque si yo hubiera sabido, hubiéramos estado aquí en el estudio, claro, ya preparados. Estábamos para el 1 de mayo preparados porque sabíamos, yo tenía información de un movimiento militar que venía ese día. Ahora, en este programa, en este mismo en el que Patricia decía que había que estar en ese 1 de mayo la ciudadanía activa, se hizo una advertencia que quisimos rescatar porque se habló de un personaje que después, un poco después de la mitad del año, se robaría unos cuantos titulares y dijiste algo que me parece relevante. Vamos a escucharlo. La figura de Stalin González, que yo siempre, es uno de los que he cuestionado, porque Stalin González es panadería, amiguísimo, panadería se decía en mi época, amiguísimo de Tarek El Aissami. Siempre ha sido una figura que ha jugado para desarmar huelgas. ¿Es o no es así, Dani? Siempre ha estado ahí de esquirol. O sea, cuando ha habido huelgas, protestas estudiantiles, él siempre ha intervenido para desarmar eso. En nombre de Tarek El Aissami, siempre se ha entendido con él. Bueno, ha sido uno de los que no se le ha despegado ni un momento a Juan Guaidó, desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina. Con el cuento de que es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y que tiene que estar ahí, pues eso. Entonces, desde ayer comenzó a anunciar ya prácticamente que en 7 o 9 meses, porque él dice que hizo una consulta, yo no sé a quién le hicieron la consulta, creo que 7 meses no, sino 9. En la consulta, debe ser que la consulta se le hicieron a Henry Ramos, yo no sé a quién le hicieron la consulta. Bueno, ¿qué te puedo decir de esto? Ahí está, y en eso andaba, y está Stalin González, que es un agente del régimen. Preparando para esto, elecciones. Para desactivar protestas, desactivar el activismo ciudadano y para participar en elecciones y hacer que la oposición participe en elecciones. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos para hablar del 30 de abril.